El contexto de este devocional es Génesis 4, 1 al 15. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: «Vayamos al campo». Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Y él respondió: «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Génesis 4, 8. Dios no había mirado con agrado a Caín y a su ofrenda, y Caín había sido herido en su orgullo. Sin embargo, en su deseo de protegerlo de sí mismo y de sus propios impulsos, el Señor había ofrecido a Caín una nueva oportunidad para hacer lo correcto a fin de ser perdonado y salir de su humillación. El Señor es un Dios misericordioso. Él desea librarnos del pecado a fin de que no tengamos que sufrir sus consecuencias y su castigo. Esto no significa que nunca pecaremos. No obstante, cuando lo hacemos, en vez de dejar crecer la maldad en nosotros, Él nos ofrece la posibilidad de confesar nuestro pecado, nos perdona y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, Caín no escuchó al Señor. Él no quiso ver la peligrosidad del pecado y no aprovechó la oportunidad que Dios estaba ofreciéndole. En vez de eso, su malévola actitud de ira celosa lo llevó a tramar un plan asesino. Invitó a Abel para tener una conversación agradable al campo, donde esperaba tomarlo por sorpresa y finalmente matarlo. Hasta aquí, Caín había cometido dos grandes errores. Ignoró la salida de escape que Dios le había dado y planificó el homicidio de su propio hermano. Caín llevó a cabo su plan de manera exitosa, de modo que Abel cayó en su trampa y fue asesinado. Hasta aquel momento ningún ser humano había sido asesinado antes, por lo que Caín se transformó en el primer homicida de la historia de la humanidad. El curso descendente del pecado había progresado muy rápidamente. Al orgullo y los celos de Caín pronto se sumaron la maldad de idear un plan asesino, la hipocresía del engaño a su hermano y la crueldad del homicidio. Ahora, aquel que sus padres creyeron que sería el Salvador era un asesino y su hermano una víctima de asesinato. Recuerda, cuando el pecado no es cortado de raíz, ya no puede ser dominado. Después de esto, nuevamente Dios confrontó a Caín con una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Obviamente, Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿por qué la hizo? Simplemente para darle a Caín la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto. Incluso ahora, después de haber hecho algo tan malo como matar a su hermano. No obstante, la respuesta de Caín no fue la que debería haber dado, ni la que el Señor esperaba. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Qué inútil era para Caín mentirle a Dios. Sin dudas, era una locura para él pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o creer que podía ocultar su pecado del Señor. En realidad, se suponía que él, como hermano mayor, sería realmente el guardián de su hermano. Sin embargo, ahora era su asesino, alguien que había matado por las razones más bajas. Abel no había herido a Caín ni lo había humillado de ninguna manera, lo cual demuestra que la furia asesina de Caín se había inspirado exclusivamente en la maldad de su propio corazón. La desfachatez de Caín al responder al Señor es una muestra clara del estado de su corazón. Aquel que había comenzado presentando a Dios una ofrenda inadecuada porque no reconocía su propio pecado y su necesidad de perdón, había avanzado en su camino de maldad matando a su hermano, y ahora llegaba al punto de mentir descaradamente a Dios. La dureza de su corazón lo había llevado a matar a su hermano, y ahora, con el corazón aún más endurecido, enfrentaba insolentemente a su Creador en un tonto intento de engañarle. Caín no solo había mostrado que su hermano no le importaba, ahora estaba mostrando que tampoco respetaba a Dios. Neciamente estaba tratando de ocultar su acción, eludiendo toda responsabilidad.
Caín parecía no entender lo que dice la palabra. Todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Mateo 10, 26. Muchas veces tenemos en nuestra vida pecados que solo nosotros conocemos. Sin embargo, por mucho que intentemos ocultarlos, Dios sí los conoce. La mejor manera de tratar con esos pecados ocultos es contárselos a Él directamente y pedirle que nos perdone y nos ayude a luchar contra ellos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 8 y 9.